Bienvenidos a este análisis. Vamos a ver cómo una idea que nació con la promesa de libertad y conexión total, poco a poco se fue transformando hasta convertirse en el mundo digital que conocemos hoy, uno que está dominado por unos cuantos gigantes. Vamos a desenredar esa historia juntos. Para entender cómo llegamos hasta aquí hay que empezar con una pregunta que es la clave de todo. ¿Cómo es posible que tres ideas que no tenían nada que ver entre sí, un proyecto militar, una calculadora universal y una herramienta para académicos, terminaron fusionándose para crear, todo esto que nos rodea? Para responder esa pregunta vamos a hacer un recorrido en 5 partes. Primero, los sueños que lo iniciaron todo. Luego, cómo se dieron las primeras conexiones, el momento en que la web se vuelve pública, la gran paradoja de cómo se centralizó todo y finalmente la batalla que se está librando hoy por el futuro. Ok, empecemos por el principio. Todo esto nace de tres sueños que, en su momento, corrían por caminos completamente separados. Por un lado, el sueño de una máquina que pudiera pensar. Por otro, el de una comunicación que fuera indestructible. Y por último, el de compartir conocimientos sin ningún tipo de barreras. El primer sueño, el del cerebro artificial, es el más antiguo. Pasó de ser una idea mecánica, con los engranajes de Babbage, a un concepto teórico con la máquina universal de Turing. Pero ojo, el verdadero salto lo dio John von Neumann. Su idea de la arquitectura de programa almacenado fue revolucionaria. ¿Por qué? Porque de repente una máquina podía guardar sus propias instrucciones en su memoria. Esto es crucial, porque significó que podía cambiar de tarea sin tener que desarmarla. Se volvió flexible, programable. Y bueno, mientras unos soñaban con cerebros artificiales, otros, en el ámbito militar, tenían una pesadilla bien real, la guerra nuclear. Su necesidad era mucho más urgente y pragmática. ¿Cómo crear una red de comunicación que pudiera aguantar literalmente el fin del mundo? La solución que encontraron fue brillante, la conmutación de paquetes. La idea es súper ingeniosa. En lugar de tener una línea de comunicación directa y vulnerable, los mensajes se rompen en pedacitos. Cada pedacito, o paquete, busca su propio camino por la red. Si una ruta está destruida, no pasa nada. Los paquetes simplemente buscan otra. Esa resiliencia es, literalmente, la base sobre la que se construyó todo el Internet. Muy bien. Ahora veamos qué pasa cuando estos dos mundos, que no tenían nada que ver, chocan. Es como si el cerebro flexible de las computadoras estuviera a punto de conectarse por primera vez a un sistema nervioso casi indestructible. Y esto no fue casualidad, fue una reacción en cadena. A ver, necesitabas computadoras flexibles para poder manejar redes tan complejas. Luego, necesitabas los microprocesadores para que esas computadoras fueran lo suficientemente pequeñas y baratas como para tenerlas en un escritorio. Y, lo más importante de todo, necesitabas un idioma universal, el TCP/IP, para que todas esas máquinas de diferentes marcas y sistemas pudieran hablar entre sí. Cada pieza hizo posible la siguiente. Con todo esto ya en su lugar, el hardware, los protocolos, el escenario estaba listo. La web estaba a punto de dejar de ser un proyecto de nicho para explotar a la vista de todo el mundo. Y aquí es donde entra en juego el tercer sueño, el de conectar mentes. Curiosamente, nació de un problema súper práctico en el CERN, el laboratorio de física en Suiza. Tim Berners-Lee no estaba tratando de cambiar el mundo, solo buscaba una forma para que 17,000 científicos pudieran compartir sus investigaciones de forma sencilla. Este es el punto de inflexión, el momento clave. La web ya existía, pero era, digamos, un club para gente que sabía de computación. Había que usar comandos, era todo texto, nada intuitivo. La invención del navegador gráfico, como Mosaic, lo cambió absolutamente todo. De repente, ya no necesitabas saber comandos. Solo necesitabas un mouse, apuntar y hacer clic. Ese gesto tan simple le abrió la puerta del Internet a millones de personas. Y claro, cuando el público entró en masa, ¿qué vino detrás? El dinero. Se privatizó la infraestructura de la red y se desató una auténtica fiebre del oro especulativa. El resultado fue la famosa burbuja.com, un colapso financiero que evaporó, ojo con la cifra, 5 billones de dólares. Así, de la nada. Pero aquí está lo interesante. El colapso no mató a la web. De hecho, la hizo más fuerte. ¿Por qué? Porque la burbuja fue un fracaso de los modelos de negocio, no de la tecnología. La tecnología funcionaba perfecto. El crash simplemente limpió el terreno, eliminó a las empresas que no tenían un plan real y dejó espacio para las que sí lo tenían. Google es el mejor ejemplo. Sobrevivieron porque entendieron esto a la perfección. Después de esa crisis, la web renació. Pero creció de una manera extraña, casi contradictoria a su diseño original. Se convirtió en algo centralizado.
Y esta es la gran paradoja de nuestra era. Una red diseñada específicamente para ser descentralizada, para resistir a cualquier poder central, terminó dominada por un puñadito de empresas gigantescas. ¿Cómo pasó eso? Bueno, la respuesta tiene un nombre, Web 2.0. De pronto, el Internet dejó de ser un lugar para solo leer información y se convirtió en una plataforma interactiva. Todos empezamos a generar contenido, nuestras fotos, nuestros videos, nuestras opiniones. Y en ese momento, el activo más valioso ya no eran las páginas web, sino los datos de las personas que las usaban. El producto éramos nosotros. Y este nuevo modelo de negocio, basado en datos, dio origen a un nuevo tipo de imperio. Unas cuantas empresas, las que conocemos como GAFAM, Google, Amazon, Apple, Meta y Microsoft, se volvieron increíblemente buenas en recolectar, procesar y monetizar toda esa información a una escala que nunca antes se había visto. Y aquí está el quid de la cuestión. Para manejar esa cantidad brutal de datos necesitas una infraestructura física gigantesca. Estamos hablando de centros de datos del tamaño de ciudades enteras. Y claro, solo un puñado de empresas tenía el capital para construir estos enormes jardines amurallados en la nube. El poder, inevitablemente, se centralizó ahí. Y la ironía más grande de todas es que estos imperios cerrados, privados y centralizados se construyeron sobre una base de software libre y de código abierto. Linux, el sistema operativo creado por Linus Torvalds, es el pilar invisible sobre el que corre la gran mayoría de la nube de estos gigantes. Y todo esto nos trae al día de hoy, al presente, donde esa vieja batalla entre un Internet centralizado y uno abierto se está librando otra vez, solo que ahora en un campo de batalla completamente nuevo. Hoy el futuro se debate entre dos visiones totalmente opuestas. Por un lado, tenemos la inteligencia artificial centralizada. Requiere un poder de cómputo tan bestial y hardware tan caro que solo los gigantes de siempre pueden pagarlo. Y por el otro lado, tenemos el movimiento Web3, que con herramientas como blockchain busca justo lo contrario, arrebatarles ese control y devolverlo a la gente. Y claro, viendo todo este furor por la IA, es inevitable pensar que la historia se repite, que estamos ante otra burbuja.com. Pero, como se ve aquí, hay una diferencia fundamental. En los 90, el ecosistema estaba fragmentado. Hoy, la infraestructura está hipercentralizada en manos de GAFAM, lo que podría hacer que la próxima corrección sea mucho más concentrada. La gran diferencia con la burbuja de los 90 no está tanto en los modelos de negocio, sino en el control físico. Antes, el cuello de botella era el acceso a la red. Después, fueron las plataformas de datos. Hoy, como muestra este gráfico, todo se reduce a una sola cosa, el silicio. Quien controla la fabricación de los chips especializados para la inteligencia artificial, controla el futuro. Y así llegamos al final, con una pregunta que probablemente definirá la próxima década. La historia parece un péndulo, ¿no? Siempre moviéndose entre el control centralizado y la libertad distribuida. El poder pasó de la red a los datos y ahora al silicio. La verdadera pregunta no es qué tecnología viene después, sino quién va a decidirlo. ¿Serán los dueños del hardware o los que están intentando construir otra vez una web descentralizada? Esa es la batalla que se está librando ahora mismo.